Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces aquí vamos a ver, vamos a iniciar con el error experimental, ¿sí? Empezamos con las cifras significativas. Hemos hablado de cifras significativas desde la prepa. Yo creo que han escuchado cifras significativas, no es que desde la primaria ya empezaban, ¿sí? La secundaria ya, Entonces, ¿qué es una cifra significativa? Es la cantidad mínima de números con los que se puede expresar un número. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el número 142.7 tiene 4 cifras significativas. ¿Por qué tiene 4 cifras significativas? Porque al momento de ponerla en notación científica escribiríamos 1.427 por 10 a la 2. Sí, entonces necesitamos los 4 dígitos para poder representar este número. Si escribimos 1.4270, ¿sí? Este número tiene el 0 como un 0 significativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que conocemos el valor que está después del 7. Es importante saber cuándo son los números significativos o cuándo son los ceros significativos que tendemos mucho a olvidarlos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tendemos a olvidarlos? Porque muchas veces cuando vamos a hacer sumas, multiplicaciones o algo así, y es un número, no sé, de dos decimales, y vamos a sumarlo, multiplicarlo con un número de 3 decimales, terminamos al final poniendo 3 decimales, y estamos poniéndole incluso los ceros. Hay personas que le ponen el cero cuando van a sumar, pues que para no confundirse, para no dejar el espacio en blanco. Entonces el espacio se deja en blanco, nunca se pone el cero, porque si yo pongo el cero estoy asegurando que es un cero, y el último dígito siempre tiene error. Entonces no estoy seguro si es o no es ese dígito. Aquí están los ceros significativos. ¿Cuándo son significativos? Cuando están en el centro de los números. Ese no tiene pierde. Si estoy hablando, por ejemplo, del 106, el cero está en medio del número, entonces ese cero es un cero significativo. Pero también cuando están al final a la derecha del punto decimal, a la derecha. Por ejemplo, el número 0.0106, los primeros dos ceros no son significativos, ¿sí? Porque yo lo voy a representar en notación científica como 1.06 por 10 a la menos 2. Igual el número 0.106, el 0 del 106 es el único significativo, el que está antes tampoco es significativo. En cambio, si yo pongo 0.1060, el último 0 ya es un 0 significativo. Ya estoy asegurando que después del 6 sigue un 0. La última cifra significativa, o sea, la del extremo derecho, es la que tiene la incertidumbre, ¿sí? Entonces, la mínima incertidumbre es de más menos 1 del último dígito. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos esta regla, ¿sí? Bueno, esta era de un espectro antiguo, donde se medía la transmitancia así tipo como una reglita. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el 50, estamos en 58 de transmitancia, el porcentaje de transmitancia. ¿Sí? Si yo le pongo 58% de transmitancia, el error me va a decir que podría ser 57 o que podría ser 59. En cambio, si yo le pongo el punto decimal, por ejemplo, aquí podemos decir que no está en el mero centro entre el 8 y el 9, podemos decir que es el 58.6 o 58.7. Si yo le pongo 58.7% de transmitancia, estoy diciendo que tiene una transmitancia de 58. La transmitancia de la que no estoy seguro es del punto 7. Podría ser 58.7, punto 6 o punto 8, ¿sí? Por el más menos 1. Entonces, por eso tratamos de dar, aquí viene la recomendación, es que cualquier aparato, por ejemplo, una regla, una pipeta, una probeta, una bureta, hay que tratar de interpolar entre las divisiones y dar la decimal. ¿Sí? Por ejemplo, la bureta es de 50 mililitros, estará dada de 0.1, tenemos que tratar de dar el 0.01. ¿Para qué? Porque el 0.1 es el número que estamos viendo que tiene un volumen de 25.5. ¿Sí? Ese volumen estoy bien seguro porque lo estoy observando. Si yo le pongo 25.5, lo estoy dejando el punto 5 como que puede ser punto 5 o puede ser punto 6, pero no, yo estoy viendo el punto 5. Entonces, ¿qué es lo correcto? Poner, no sé, dependiendo de dónde esté, 25.56, por ejemplo. Entonces, el 5 ya es seguro y en donde tengo el error o donde tengo la incertidumbre es en el 0.6. Y así disminuimos el error. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos la regla, la común que utilizan en la escuela para medir en milímetros, hay que estimar en décima de milímetro. ¿Qué es una interpolación? Bueno, es estimar las lecturas con una aproximación de una décima de la distancia entre dos divisiones.
Las cifras significativas se deben de mantener, ¿sí? Después de hacer los resultados aritméticas. Ahora, es muy importante que no redondeemos cada ecuación que hagamos. Si sumo y redondeo, resto y redondeo, multiplico y redondeo, divido y redondeo, le saco la potencia y le redondeo. No, eso no se hace. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de redondear solamente en el resultado final. Ahora, como observación. Lo ideal es utilizar las calculadoras científicas y usar los paréntesis. ¿Por qué? Porque cada que ustedes presionan la tecla igual en su calculadora, la calculadora en automático, sin preguntarles, redondea. Entonces, por eso lo ideal es utilizar paréntesis, poner toda la ecuación completa para evitar el error por redondeo. El error por redondeo puede ser muy importante, ¿sí? Yo era de esas personas obsesivas que me gustaba redondear todo, y lo dejaba en 2, 3 decimales y tenía resultados con enteros completos de error, ¿sí? Entonces, por eso es importante que no se vaya a redondear, solamente se redondea en el final, ¿sí? En el resultado final es donde redondeamos. Y les digo, si de preferencia podemos utilizar una calculadora en donde pongamos todo y nada más le presionamos una vez al igual, eso es lo ideal. Aparte recuerden que dependiendo del tipo de calculadora que estemos utilizando, hay variaciones. Bueno, aquí seguimos con las sumas y las restas, multiplicaciones y divisiones, y la cantidad de cifras significativas. Por ejemplo, en esta suma tenemos las más cifras significativas, no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una menor cantidad de dígitos en un número que en otro? Entonces nos tenemos que adaptar al número que tenga la menor cantidad de dígitos. Por ejemplo, en este que viene multiplicación y división, ¿sí? Tenemos 3.26 por eso la menos 5. Recuerden, por eso la menos 5 no es significativo, ese no cuenta. Tenemos 3 cifras significativas. Multiplicado por 1.78. Tenemos 3 cifras. Entonces el resultado se verá en 3. Ahí no hay problema, pero por ejemplo, el que está a un lado. 4.3179 por esa la 12. Se multiplica por 3.6 por esa la menos 19. Entonces, el número que tiene menor cantidad de cifras significativas es el 3.6. Entonces nos vamos a quedar con esas cantidades de cifras significativas. Es muy común que tengamos ese error, que pregunten, ¿con cuántos decimales? Si la balanza me está dando 4 decimales y todo lo tengo con 4 decimales, le dejo 4 decimales. Pero si por algún motivo tengo un número que tiene solo 3 decimales o 2 decimales, entonces tengo que adaptarme al número que tiene la menor cantidad de decimales y entonces lo dejamos entre esos 2 decimales. Bueno, cuando realizamos un gráfico, tenemos que ver para qué uso se le va a dar número 1 a ese gráfico. Si solamente es para presentar mis datos, como en este caso, solamente es un gráfico para representar. Si solamente voy a presentar los datos, puedo ponerlo así, está bien, no hay ningún problema, se ve bonito, pero si el objetivo es otro, como por ejemplo una curva de calibración, que esa gráfica la voy a utilizar, entonces tengo que tratar de mantener todos las líneas que están de atrás para tratar de que las coordenadas sean mejor, que podamos superponer mejor, ¿sí? Por ejemplo, en este que es 30, si nosotros no le pusiéramos todas las líneas de atrás, pues probablemente diríamos que es 30, pero ya con todas las líneas que están en el fondo ya sabemos que no es 30 porque no llega a 30, se queda en 29.43. Entonces aquí viene el ejemplo, tenemos en el lado izquierdo sería una hoja de papel milimétrico y en el lado derecho sería una hoja de máquina común y corriente. Entonces imagínense que vamos a hacer una curva de calibración. Entonces, ¿cómo le harían para poner el punto que está aquí? Por ejemplo, aquí podríamos decir que es punto 62. Si yo les digo que pongan punto 62 en el eje de las Y, pues sería mucho más difícil ponerlo en este tipo de líneas, ¿sí? Y ahora con este punto 62 tiro la línea hacia abajo para saber la concentración, que normalmente es lo que se hace, y aquí podemos decir que tiene una concentración de punto 62, ¿sí? Más o menos. Es para que nos den una idea. Entonces, por eso es importante, dependiendo del uso de la gráfica, de la tabla que vayamos a hacer, si solamente es para representar, pues la podemos dejar como la del lado derecho para que se vea más bonita, más presentable, que no se vea tan llena de cosas, ¿sí? Tan saturada. Pero si es para hacer una curva de calibración, si es una gráfica que voy a seguir utilizando, entonces tengo que utilizar la gráfica de la derecha, aunque no se vea muy bonita. Tengo dos tipos de error, sí, principalmente. Tengo que estar bien consciente de que todo lo que yo hago en el laboratorio tiene error.
todo. Pesar tiene un error. Medir tiene un error. Tomar un volumen tiene un error. El material de equipo tiene error, la balanza tiene error, todo tiene error. Entonces, lo que nosotros hacemos al conocer los errores no es alterarnos porque hay todo, entonces lo que yo estoy obteniendo no es verdad. No. Es para que estemos conscientes de que todo lo que estamos haciendo tiene un cierto error. Entonces, nunca puedo decir, por ejemplo, vamos a ver la potabilidad del agua. Entonces, yo no puedo decir, el agua de la ciudad de Monterrey no es potable, porque en mis resultados me dio que no era potable. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de decir? O sea, no puedo asegurar que no es potable, sino lo que puedo decir es, en base a los resultados obtenidos, el agua de la ciudad de Monterrey no es potable. ¿Sí? Ahí no estamos asegurando, estamos diciendo, en base a los resultados obtenidos, si esos resultados tienen algún error, si esos resultados tienen algún problema, probablemente esa agua sí sea potable, pero en mis resultados está diciendo que no. ¿Sí? Nunca decimos esto es así porque sí, sí. Este refresco está contaminado, este jamón está con exceso de nitritos. No lo podemos así dar una aseveración. Si tenemos que decir en base a los resultados obtenidos, a veces se tiene que decir qué tipo de muestras se tomó y todo para poder decir, dar una conclusión. Pero nunca la concluimos tajantemente. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos errores principales? Bueno, es el error sistemático y el error aleatorio. Ahora los vamos a definir. El error sistemático también se llama error determinado. Quiere decir que se reproduce, se detecta y puede ser corregido. ¿A qué se debe el error sistemático? Principalmente se debe a un fallo en la exactitud y se estima mediante el error relativo. ¿Sí? Se debe a un fallo en el experimento o un fallo en el equipo. Equipo mal calibrado, reactivos degradados, sí, en general es fallo del experimento o del equipo. ¿Cómo me afecta? ¿Qué me afecta? Me afecta mi exactitud y se estima mediante el error relativo. El error sistemático, aquí dice, se reproduce. O sea, ¿cómo que quiere decir? Que si, por ejemplo, mi balanza está mal calibrada y yo pongo un peso de 10 y me dice 5, como está mal calibrada, todas las veces que lo ponga me va a decir 5, porque se reproduce ese error. ¿Sí? Se detecta, pues ya sé que pesa 10 y me está diciendo 5, estoy detectando que hay un problema y se corrige. ¿Cómo es más fácil detectarlo? Bueno, primero, analizar muestras de composición conocida. Les digo, en este caso tenemos un patrón de 10 gramos. Sé cuánto pesa. Si lo pongo en la balanza y no me dice 10 gramos, quiere decir que hay un error. ¿Sí? Tengo una solución de tanta absorbancia. Lo pongo en el espectro, no me dice el 0.5 de absorbancia, ahí hay un error. ¿Sí? Otra es muestras blanco, cuando no tengo la posibilidad de hacer esto. Entonces, ¿qué es una muestra blanco? Es una muestra que contiene todo menos el analito. ¿Por qué? Porque dentro de la muestra puede haber algo que me esté interfiriendo, que me esté causando señal, que me esté dando una señal más alta o más baja de la que realmente es. Entonces, al medir todo menos el analito, ya estoy obteniendo una señal. Si esa señal es diferente a 0, entonces la tengo que tomar en cuenta al momento de medir mi analito. La otra es métodos analíticos diferentes o experiencia entre laboratorios, sí que es prácticamente lo mismo. O sea, en lugar de pesar en la balanza de la izquierda, peso en la de la derecha, o en lugar de pesar en el laboratorio de química analítica, más bien, peso en la balanza de la derecha y la de la izquierda para compararlas. O también puedo pesar en el laboratorio de analítica, en el laboratorio de inorgánica, en el laboratorio de orgánica para hacer la comparación y todos me deberían de dar el mismo valor. El error aleatorio, por el contrario, es indeterminado. Su nombre lo dice, no lo puedo determinar, no sé dónde está, no lo puedo encontrar. No se puede eliminar, se distribuye normal. ¿Sí? No puedo eliminar ese error porque no depende de mí. Aquí se origina por efectos incontrolables. Rara vez me doy cuenta que hay un error. ¿Cuál sería un ejemplo? Tengo mi peso de 10 gramos. Lo pongo en la balanza, me dice 10 gramos. Lo vuelvo a poner, me dice 10 gramos. Lo vuelvo a poner, me dice 10 gramos. Lo vuelvo a poner, me dice 5. Lo vuelvo a poner, me dice 10. Lo vuelvo a poner, me dice 10. ¿Qué quiere decir? Que ese 5 hay un error. ¿Cuál fue el error? No sé. Puede que no haya tarado. Puede que lo haya puesto mal, que no lo puso en el centro del platillo, que en eso pasó un camión y vibró la balanza, que se prendió el clima y le dio el aire. O sea, pueden ser muchas cosas, pero realmente no estoy seguro qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo y dice 5 y digo, ay, sí, no taré, entonces ni siquiera registro ese peso, porque yo estoy seguro que no lo taré. Ahí no es un error. Si nada más lo quito, lo taro, listo.
Pero eso quiere decir, el error de indeterminado es que no sé qué fue lo que pasó, pero me dio 5. ¿Qué me afecta? La precisión. Sí. Y se determina mediante la desviación estándar. Lo que se hace, como no lo podemos eliminar, es incrementar el número de repeticiones para que en promedio se va eliminando poco a poco este error aleatorio. ¿Qué es precisión? Bueno, precisión es la reproducibilidad y exactitud es la proximidad a la verdad. Vamos a poner de una forma muy coloquial precisión y exactitud. ¿Sí? Tengo dos personas, una es muy precisa y la otra es muy exacta. La exacta, si yo les digo que te veo a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana en punto, ahí está. Si les digo, nos vemos a las 10 de la noche, a las 10 de la noche en punto, ahí está. Es muy puntual, es muy exacta. ¿Sí? Entonces, si yo llego a las 9 de la mañana y la persona no está ahí, es que no fue. Si llego a las 10 de la noche y la persona no está ahí, es que no fue. O sea, es muy exacta, pero igual y no llega. En cambio, tengo una persona que es muy precisa. Siempre llega tarde, pero llega. ¿Sí? Llega 5, 10, 15 minutos tarde, hasta 30 minutos tarde, pero llega. ¿Qué preferimos? ¿Sí? Imagínense que estamos hablando de la pareja, el novio, la novia, y que quieren ir al cine. ¿Qué prefieren? ¿Precisión o exactitud? Precisión, ¿no? Precisión. Sí. Estamos hablando de un caso de teórico, ¿sí? Entonces, ¿por qué precisión? Porque pues yo prefiero que vaya aunque llegue tarde. ¿Cómo puedo corregir esa situación? Obviamente, hablar con la persona no es opción. ¿Sí? Si no va a entender o sí, no voy a hacerlo cambiar para que llegue temprano, para que sea puntual, porque ya él es así, o esa persona es así. ¿Cómo puedo hacer entonces? ¿Qué es lo que yo podría hacer si la cita es para ir a una película al cine a las 3 de la tarde? ¿Cuál sería la opción? ¿Ideas? Le dices que llegue antes. Quedarse delante. Se quedan de ver a las 2 de la tarde, por ejemplo. Sí. Ya sabes que si llega a lo mucho 30 minutos tarde, pues a las 2:30 llega, les das tiempo suficiente para los boletos, las palomitas y todo el show. ¿Sí? Si quieres llegar temprano y estar ahí esperando, pues llegas temprano, si no igual y también, pues ya sabes que ya tarde, pues no te apuras y llegas más tardecita, ¿sí? Entonces, lo puedes corregir citándolo más temprano, porque sabes que va a llegar, es seguro que llegue. Entonces, lo mismo se aplica en el laboratorio. Claro que estamos hablando en química analítica, porque si ustedes, de una vez les hago la aclaración, cuando lleven metrología, el maestro de metrología les va a decir que la exactitud sobre todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es de lo que se encarga la metrología, de ver que los instrumentos sean exactos. Pero nosotros, así como experimento, preferimos la precisión sobre la exactitud. Aquí tenemos un ejemplo. Tiro con arco. Tengo 4 tiradores. Si quisiera las Olimpiadas, ¿con cuál tirador me voy? Con el 3. Con el 3. ¿Sí? El tirador 3 tiene precisión y exactitud. Eso es lo que nosotros queremos, lo que buscamos, que nuestros métodos sean precisos y exactos. Pero hay veces que no es posible. El tirador 2, por ejemplo, es exacto porque está muy cerca del centro, pero no tiene precisión, tiene mucha desviación entre una flecha y otra, entre una medida y otra, hay mucha variación, aunque están muy cerca del valor real. ¿Sí? El tirador 1, no, pues yo creo que lo mandamos de nuevo al kinder de los lanzadores con arco, porque realmente no, ¿sí? No tiene ni precisión ni exactitud. El tirador 4 sería el caso del que estábamos hablando. ¿Qué podemos hacer con el tirador 4? Nada más que él trabajando con concentraciones de 1 a 10, por mucho de eso usualmente, y la mayoría pues utilizó... Hay precisión, pero no exactitud. Tengo precisión, pero no tengo exactitud. Entonces lo que puedo hacer es observar cuál es la situación que está pasando. A lo mejor ese tirador 4 es una persona muy bajita, a lo mejor es un niño, ¿sí? Entonces pues lo subo en un banquito. ¿Sí? A lo mejor es una persona zurda, pues en lugar de pararla donde se para, le digo, bueno, párate un pasito más a la derecha o pásate un pasito más a la izquierda, y eso debe de corregir la puntería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos con estadística ver incluso, pues si se nos permitiera, podríamos mover el blanco un poquito hacia abajo y a la derecha, y entonces daría todos en el centro.
¿sí? Entonces, mover el blanco abajo y a la derecha es utilizar la estadística para eliminar ese error sistemático que está ahí presente. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, maestra. A ver, ¿qué es? No, esto es sencillo. Esa es incertidumbre. Les voy a dejar, bueno, ahorita tengo que irme porque estoy en un examen profesional. En su blog de notas, déjenme ver si puedo entrar. Está en el primer parcial, hay una actividad de puzzle en el tema de error experimental. ¿Sí? Entonces, es un video que va a hablar de nuevo de precisión y exactitud. Trae 5 preguntas.